Bienvenido, aventureros, a esta nueva temporada donde estaremos trabajando ahora un nuevo paradigma de programación denominado orientado a objetos. Hasta este punto ya hemos trabajado el primer paradigma de programación denominado estructural o procedimental, que fue lo que veníamos haciendo tanto en la primera temporada en el programa DFD, en este caso PSIN, incluso Java, y ahora vamos a pasar a ver cómo funciona este paradigma de orientada a objetos. Cuando hablo de que ya hemos trabajado el paradigma estructural y procedimental, es porque hemos venido haciendo un proceso de algoritmo paso a paso, secuencia a secuencia, sin generar saltos a otros documentos, sino trabajando en un único documento donde tenemos acceso a toda la codificación y las instrucciones que le estamos dando en un momento determinado a la computadora o dispositivo. Sin embargo, en el paradigma orientado a objetos vamos a encontrar que vamos a contar con más de un documento programado, y entre estos documentos programados va a existir una relación entre ellos, como se puede ver allí en la imagen. Ahora, ¿qué es esto del paradigma orientado a objetos? Inicialmente es importante resaltar la palabra paradigma. Paradigma es un modelo de pensamiento, es decir, en los años 60, en los años 50, cuando inicia todo este proceso de la programación, los desarrolladores de software pensaron en su momento que la forma de desarrollar software era dándole una serie de instrucciones al dispositivo de manera secuencial, y si en algún momento había que repetirle algún tipo de información, esta información pues o se duplicaba o se manejaba a través de lo que son las funciones. Posteriormente, la evolución que ha tenido los lenguajes de programación, en este caso el desarrollo de software, es identificar que nosotros los seres humanos percibimos el mundo a partir de objetos. Es decir, todo lo que nos rodea a nosotros podemos representarlo como un objeto. ¿Y qué es un objeto? Así como lo vemos ahí en la diapositiva, al momento de nosotros observar, o en este caso detectar un vehículo como un carro, el carro lo consideramos objeto y el carro tiene unas determinadas características como por ejemplo qué marca es, qué color es, qué peso es, qué modelo en este caso es, etcétera. Pero adicional a esas características que puede tener, también tiene asociado unas funciones. En este caso, la función de encender, la función de acelerar, de frenar, etcétera. Es decir, que un objeto en la programación es algo que contiene características, atributos, ¿sí? Y adicional a eso también tiene funciones o estados. Para seguir entendiendo este tema del paradigma orientado a objetos, una de las grandes ventajas que tiene o que nosotros podemos utilizar este paradigma es que imaginemos que nosotros desarrollamos un programa para, en este caso, digitalizar la información de un vehículo, de un carro. Los carros, a su vez, son un objeto que está compuesto por otros objetos. Es aquí donde viene la palabra modularizar. Entonces, nosotros podemos tener clases de cada uno de esos elementos y objetos que componen a ese objeto macro que vendría siendo el carro. Y esto permite que el software esté mejor detallado, mejor, más simple al momento de nosotros detectar o de leer o codificar lo que necesitamos realizar, y permite mejorar todo lo que tiene que ver con el tema de mantenimiento del software. ¿Cómo así? Bueno, básicamente si vemos el vehículo como es el carro, si nosotros llegásemos a tener un problema como por ejemplo con la rueda, esto no quiere decir que el resto del carro va a dejar de funcionar, sino solamente ese componente rueda, que si debemos nosotros hacer algún tipo de mantenimiento, cambio a esa rueda, el resto de los sistemas del carro puede funcionar, como el sistema de aire acondicionado, la radio, el encendido, entre otros. Así funciona también el mundo de la programación. Nosotros podemos tener un algoritmo que realice múltiples tareas, y cada una de estas subtareas tenerlas en unas clases o unos documentos programables diferentes, ¿sí? Cosa de que si en algún momento llegásemos a sufrir algún error
en particular en alguna parte de este algoritmo, no necesariamente debemos dejar que el resto del algoritmo deje de funcionar para atender una necesidad muy puntual de lo que nosotros consideramos. Esta es una de las grandes ventajas que tiene poder programar con el paradigma orientado a objetos, poder visionar, en este caso, el mundo como objeto y poderlo llevar a la programación como objetos. Dentro de los pilares de la programación orientada a objetos tenemos los siguientes cuatro. Inicialmente la abstracción, que básicamente consiste en que nosotros podamos tomar lo que necesitamos de un todo. Ejemplo de esto, si hablamos directamente del carro y yo lo que necesito en su momento es escuchar música, hago una abstracción y solo tomo el componente radio para escuchar música, pero no necesito los demás elementos de este objeto que tenemos allí. Eso es lo que se considera abstracción. Tomar de algo complejo solamente la parte que necesito para resolver una necesidad en el momento. Tenemos también la parte de encapsulamiento, que es la forma de nosotros poder proteger los datos o la información de lo que estamos programando. Ejemplo de esto, y si seguimos con el ejemplo del carro, básicamente sería que el componente radio, el componente aire acondicionado, el componente motor, entre otros tipos de componentes que puede tener en este caso el vehículo, cada uno de esos componentes no se conoce cómo está desarrollado, pero entre ellos existe una comunicación y un trabajo, en este caso en equipo, ¿sí? De forma que pueda funcionar todo el sistema de una manera ideal. No necesariamente el aire acondicionado tiene que saber cómo está construido la radio, lo único que interesa es que nosotros podamos unificar esos procesos para poder operar. En la programación puede suceder esto, podemos tener algunas clases o archivos programados que estén encapsulados, donde nosotros vamos a tomar una determinada información sin importarnos o sin saber cómo fue desarrollada esa información, pero nos es útil. Tenemos también el pilar de la herencia, que es el que le permite a la programación de estado objeto poder reutilizar algunas características y funciones a otros elementos o a otras clases que se están programando. Si seguimos con el tema, por ejemplo, de los carros, que estamos en este momento, nosotros podríamos en este caso tener una clase llamada carro, que sería la parte principal. Sabemos que todos los carros deben encender, todos los carros deben, en este caso, frenar. Entonces, la herencia vendría siendo de que independientemente de la marca, el modelo, el tipo de carro que nosotros estemos desarrollando o realizando, pues sabemos que va a hacer esa tarea. Entonces, nosotros heredamos esa tarea de un elemento superior, porque siempre todos nuestros vehículos que vamos a construir van a necesitar hacer ese mismo procedimiento. Pero podemos tener carros que hacen funciones distintas, como por ejemplo los carros modernos que tienen sensores que pueden detectar, en este caso, el acercamiento de objetos, carros modernos que tienen cámaras, etcétera, etcétera, etcétera. El polimorfismo viene siendo la capacidad que nosotros podemos hacer al momento de transformar, en este caso, un método que heredamos de una clase superior al momento de utilizarlo en el elemento o la clase o la subclase que lo está heredando. ¿Cómo así? Si habíamos hablado que el vehículo tiene en este caso los métodos de arrancar y frenar, nosotros podemos tener y que el arranque y el freno sea un estándar, siempre se hace de la misma manera a través del switcher, por ejemplo, y a través de los frenos. Al momento de yo generar un carro, por ejemplo, no sé, un carro, voy a poner un ejemplo cualquiera, un carro de estos modelos de tipo Ferrari, el arranque ya no se hace a través del switch, sino a través de un botón o a través de la voz o a través de otro tipo de mecanismo. Entonces yo de todas maneras debo arrancar el carro, debo encender el carro, pero lo voy a hacer con un proceso distinto, propio de ese elemento que está heredando de la clase principal. Es ahí donde hacemos polimorfismo, porque estamos teniendo la capacidad de cambiar la forma en cómo venía descrita la instrucción del método encendido al momento de heredarla en la clase o subclase hija. ¿Listo? Bueno, adicional a esos pilares, dentro de esta temporada vamos a estar observando un vocabulario un poco amplio y técnico, posiblemente un vocabulario tan técnico que pueda causarnos un poco de
de temor. Sin embargo, quiero decirles que a medida que vamos avanzando, a medida que vamos revisando episodio a episodio, ustedes van a tener la capacidad de poder ir entendiendo cada uno de estos conceptos. Si en algún momento necesitan que profundice en uno de ellos, yo estaré al pendiente de sus comentarios para poder abordar esas necesidades propias de ustedes. En este primer episodio quiero dejar claro los conceptos fundamentales con los que estaremos trabajando en los primeros y en todos los episodios que vamos a trabajar, pero haré énfasis más que todo en los primeros episodios. El primero es la clase, porque la clase es la plantilla que nos permite a nosotros definir cómo se va a crear un objeto. Es decir, es el documento donde va a estar las instrucciones codificadas de qué atributos y qué métodos va a tener esos objetos. Un objeto viene siendo una instancia de esa clase, es decir, así es como nosotros declarábamos las variables, si se acuerdan, las variables primitivas como int a, int b, etc. Acá vamos a tener también que instanciar los objetos mediante una sintaxis que es el nombre de la clase, el nombre del objeto, igual a new, y un método especial que se llama método constructor, que ya hablaremos de ello. Entonces acá pues vemos que por lo menos si tenemos la plantilla que permite generar este tipo de objeto como lo es un cubo, por llamarlo de alguna manera, ahí se encuentran unos atributos y un comportamiento definido. Pero esos atributos pueden variar. Por ejemplo, el cubo superior es de color azul, el cubo inferior es de color negro. Incluso acá vemos que el tercer cubo tiene el mismo color o un color similar al del primero, pero con los bordes diferentes. Es decir, podemos cambiar las características de estos objetos al momento de nosotros instanciarlos o crear esos objetos de la plantilla. Y vamos a tener la posibilidad de variar este tipo de atributos. Sin embargo, no necesariamente el hecho de que yo pueda cambiar atributos significa que puedo crear cualquier objeto de una clase, ¿sí? Es probable que para crear otro tipo de objetos que tengan características y comportamientos diferentes me tocará crear nuevas clases que puedan adaptarse a este nuevo tipo de objetos que queremos generar. Muy bien. Estamos diciendo que los objetos tienen atributos. Un atributo pues básicamente es una variable, como lo hemos visto en la temporada 1 y 2 de la clase. Aquí estaremos trabajando con diferentes tipos de variables, al igual que lo hicimos en esas temporadas. Esos atributos definen las características y propiedades del objeto. Los métodos vienen siendo las funciones que también las trabajamos en la temporada 1 y 2, donde definimos un bloque de código para definir una tarea o función, una tarea específica a realizar. Tenemos el encapsulamiento, que aquí sería la parte de modificadores de acceso. Se tocó brevemente en la temporada 2. Aquí estaremos observando que podremos tener datos ocultos o privados, datos protegidos, datos públicos. Tenemos el constructor, que es un método especial. El método constructor es el que le da los primeros valores a los atributos de un objeto. Entonces, posiblemente podemos tener entre uno o más métodos constructores, ¿sí? Entonces, el que inicializa por primera vez los valores del objeto, las características del objeto. Tenemos algo que se llama sobrecarga de métodos. Como acabé de decirlo, podríamos tener más de un método constructor. Eso significa que esos métodos se llamarán iguales. Sin embargo, harán tareas diferentes y tendrán diferentes números de parámetros. Entonces, a eso se le llama sobrecarga de métodos. Tenemos la sobreescritura, que tiene que ver con el tema de polimorfismo, lo que también expliqué hace un momento, donde teníamos un método en una clase padre o superclase, y en la clase hija o subclase utilizábamos ese método, pero lo sobreescribíamos porque no arrancaba el carro de la misma forma como arrancan el resto de los carros estándares, como lo habíamos explicado. Eso se llama sobreescritura. Tenemos las propiedades, que tienen que ver con que cuando utilizamos encapsulamiento privado, mediante las propiedades podemos, a través de unos métodos especiales que se llaman getter and setter, acceder y modificar la información de unos datos que están protegidos de forma privada. Tenemos la abstracción, que bueno, ya lo había explicado en la parte de los pilares. Acá lo que quiero decir con la parte de abstracción, propiamente en clases y métodos, es que al momento de tener un objeto creado o instanciado de una clase, por medio del punto podremos tomar los métodos o atributos que necesitamos de ese objeto. Tomaremos lo que se necesita en un determinado momento. Bueno, hasta aquí dejamos este video.
Espero haya sido de utilidad. No olvides suscribirte al canal, no olvides activar las notificaciones, no olvides regalarme un me gusta si te pareció útil el video y te espero en un próximo episodio.